En pantalla tenemos la tabla de presión y temperatura del gas refrigerante R410A. Aunque la tabla nos muestra dos presiones, una de rocío y otra de vapor, como el deslizamiento de este gas es muy bajo, la diferencia entre ambos valores de presión es despreciable. En este caso vamos a trabajar con la presión de vapor. Para una temperatura del evaporador de 5 grados Celsius o 41 grados Fahrenheit, típica de un aire acondicionado, se necesita que la presión manométrica en este punto sea de 8,27 bar o 121,63 psi. Para una temperatura del medio ambiente exterior de 30 grados Celsius o 86 grados Fahrenheit, y considerando que la temperatura del condensador en promedio supera al valor del ambiente en 10 grados Celsius, entonces la temperatura del condensador es de 40 grados Celsius o 104 grados Fahrenheit. Buscando en la tabla, para este valor de temperatura, la presión del condensador, o alta, tiene un valor de 22,63 bar o 332,75 psi. Cuando se necesita conocer la presión del equipo estando apagado, con el valor de la temperatura exterior, se busca en la tabla el valor de presión, de esta manera para 30 grados Celsius, o 86 grados Fahrenheit. Según la tabla, la presión del equipo en reposo, es de 17,50 bar, o 257,28 psi. En este momento, debemos recordar que el R410A es un refrigerante generado con la mezcla de los gases R32 y R125, en una proporción del 50%. El hecho que el R410A contenga R125 genera un potencial de calentamiento global, GWP, considerable. Aunque el R410A no destruye la capa de ozono, el hecho de tener un GWP de 2088 ocasiona que empiece a tener problemas, con restricciones ambientales, que regulan aquellos gases con GWP mayor a 1500, en algunas partes del mundo. El R410A es un refrigerante de alta seguridad, clasificado por ASHRAE como no tóxico y no inflamable, aun en caso de fugas. Al ser el R410A una mezcla, debe cargarse en fase líquida. No obstante, al ser una mezcla muy estable, se puede recargar de nuevo en fase líquida después de cualquier fuga, sin cambios medibles de composición o rendimiento. Incluso el R410A puede usarse en instalaciones con evaporador inundado, sin problema. El R410A solo debe usarse con aceites de poliéster, POE, o de polivinil-éter, PVE, con los que es miscible, lo que permite un buen retorno al compresor. Otros aceites, como los minerales y los aquilbencénicos, no se mezclan con el R410A. Los filtros deshidratadores, adecuados para el uso con este refrigerante son los de tamiz molecular de 3A, clase XH9. El R410A posee una capacidad frigorífica volumétrica superior al R22, lo que permite el uso de compresores de menor desplazamiento, para obtener la misma potencia frigorífica, y mejores propiedades de intercambio térmico. Todo ello posibilita la reducción del tamaño de los equipos. El R410A también posee muy buen rendimiento en modo de calor, lo que explica su elección por fabricantes de bombas de calor reversible. Por tener presiones mucho más altas, no se recomienda usar el R410A en reconversiones de equipos que usaban el gas R22. En este video vamos a estudiar algunas alternativas al R410A, como el R32, R452B, R466A y R470A. Vamos a hablar sobre el refrigerante R32, como sustituto del R410A, en la fabricación de sistemas nuevos. Empecemos diciendo que el R32 es un refrigerante puro del tipo HFC, con un índice de potencial de calentamiento global bajo, y una gran eficiencia y poder de refrigeración, lo que lo ha convertido en el refrigerante escogido por muchos fabricantes para sus nuevos equipos. El refrigerante R32 es un refrigerante clasificado como A2L, ligeramente inflamable, con calentamiento global de 675. Los fabricantes de refrigerantes han declarado claramente que el refrigerante R32 no es adecuado para la actualización. ¿Es fácil que se encienda el refrigerante R32? En realidad el refrigerante R32 es difícil de encender, y requiere que se cumplan ciertas condiciones. A. Tendría que haber una fuga significativa de refrigerante. B.
la fuga debería ser suficiente para alcanzar la concentración del límite inferior de inflamabilidad. C. Tendría que haber una llama abierta o una fuente de ignición de alta energía, donde la concentración sea suficiente para encender al R32. Tengamos en cuenta que el R452B es un refrigerante ligeramente inflamable, por ello debemos hacer la sustitución solo en aquellos equipos donde el fabricante de la máquina lo autorice. Recuerda que los fabricantes de refrigerantes han declarado claramente que los refrigerantes con denominación A2L no son adecuados para la actualización de sistemas. Por lo tanto, la utilización del R452B queda limitado a equipos nuevos o a la reconversión de aquellos sistemas donde el fabricante del equipo lo autorice. Afortunadamente, aún quedan otras posibilidades. Podemos pensar en el R454B, pero como este gas es también ligeramente inflamable, queda igualmente limitado a los mismos usos del R452B. Llega el turno al R466A. Este gas es un sustituto no inflamable del R410A, donde entonces ya no necesitamos autorización del fabricante para la reconversión. Pero ahora surge un problema: la reconversión de R410A por R466A requiere que la unidad condensadora del sistema sea reemplazada, lo cual limita mucho la reconversión en equipos que están funcionando. Por la causa anterior mencionada, el R466A ya no es un reemplazo directo del R410A. Llega la hora de presentar al R470A, que será vendido por la empresa RSL Refrigerant Solutions como RS53, que es una mezcla compleja de 6 componentes. El R470A es una mezcla formada por una cantidad relativamente pequeña de dióxido de carbono, también mezcla componentes como R32, R125, R134A, R1234ZE, y una pequeña cantidad de R227. Estos componentes hacen que el valor de calentamiento global del R470A sea de 909, significativamente menor que el R410A, que es de 2088. El R470A tiene un rendimiento termodinámico similar al R410A, con la misma eficiencia energética e igual capacidad de refrigeración. El R470A también es compatible con lubricantes POE, comúnmente utilizados en sistemas con R410A, evitando la necesidad de cambio de aceite durante el reacondicionamiento. El R470A es una solución de actualización que no es inflamable, de baja toxicidad, y con una capacidad de enfriamiento, presiones y coeficiente de rendimiento similares al R410A.